Continuando con las enfermedades restrictivas pulmonares, tenemos la fibrosis pulmonar. Mi nombre es Michelle Zacarías y el día de hoy voy a hablarles sobre la fibrosis pulmonar de origen idiopático. Esta corresponde a una enfermedad que se caracteriza por presentar cicatrizaciones, endurecimiento y engrosamiento en los pulmones, lo que dificulta la circulación normal de sangre y conlleva a una déficit de oxígeno y falta de respiración en las personas que lo padecen. Esta enfermedad está limitada a los pulmones, no media ningún proceso inflamatorio y los hallazgos que conseguimos en el diagnóstico son muy puntuales, con patrones representativos de la enfermedad bastante específicos que nos permiten diferenciarlas de otras patologías, cosa que veremos más adelante. Generalmente esta enfermedad está asociada al envejecimiento, ahorita veremos por qué, y corresponde a la más agresiva de todas las enfermedades de tipo intersticial. Y esto se debe a que tras 2 o 3 años de su progresión sin medicamento alguno, la tasa de mortalidad puede ascender hasta un 50%. A pesar de que dicha afección es de origen idiopático, existen diversos factores de riesgo que pueden favorecer en la progresión de la enfermedad, a favorecer en la aparición de la misma e influir directamente sobre ella. Dentro de los factores ambientales tenemos el humo del tabaco y del cigarrillo, los metales pesados, el polvo de madera y el sílice. Dentro de los factores de riesgo genéticos, que son uno de los más comunes y de los más estudiados, tenemos en primer lugar las mutaciones genéticas, las variaciones en algunos genes como el DSP, el gen AKP13, el gen CTNA y el gen DPP9. Además de polimorfismo en el gen MUC5B, que está asociado directamente a la integración y protección ante virus y bacterias. También dentro de los factores de riesgo tenemos los agentes microbianos, entre ellos los virus y las bacterias. Dentro de los virus está el virus de Epstein-Barr, el virus sincitial respiratorio y el citomegalovirus. Dentro de las bacterias encontramos bacterias como el Streptococcus y el Staphylococcus, que pueden estar directamente con los factores de riesgo de la misma. Y uno que se ha venido estudiando desde hace bastante tiempo, correspondiente al reflujo gastroesofágico, que cuando asciende y llega a los pulmones, lesiona el epitelio y desencadena o puede llegar a desencadenar dicha afección, y esto lo veremos más adelante cuando mencionemos la fisiopatología. ¿Por qué se dice que esta enfermedad está asociada al envejecimiento? Estudios que han venido investigando sobre dicha afección han determinado que casi todos los pacientes que la presentan son mayores a 55 años y la edad promedio está superior a los 55, 60 años. ¿Cuáles son las causas que pueden hacernos pensar que el envejecimiento es un factor predisponente para la aparición de esta enfermedad? Pues tenemos que hay una inestabilidad genómica, hay alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, que es la capacidad para eliminar a las proteínas ineficientes del organismo. Claramente hay una restricción de nutrientes como proteínas, entre otras. Hay una difusión mitocondrial, senescencia celular propia de la vejez, agotamiento de células madres y comunicación intracelular alterada. En esta imagen vemos más de lo mismo. En primer lugar, tenemos una senescencia prematura. Como sabemos, la senescencia corresponde a una respuesta al estrés y el daño ocurrido a una célula. Constituye una ruta alternativa de respuesta para una muerte programada de la célula. En la primera imagen vemos unas células en donde se evidencia cambios notables en el color, es decir, estamos ante la presencia de una senescencia, que es un envejecimiento prematuro de estas células del epitelio alveolar. Vemos cómo se ve afectada la actividad de la beta-galactosidasa, que refleja o nos va a reflejar una tasa del envejecimiento celular in vitro. En la imagen de al lado, también de una persona con fibrosis pulmonar idiopática, vemos una expresión del P21 a nivel del núcleo, que este es un signo característico también de la vejez y es un inhibidor del ciclo celular implicado en procesos celulares. Y por último tenemos
Una imagen que, a pesar de no ser una sacada de un paciente con frecuencia pulmonar idiopática, con fibrosis pulmonar idiopática, es algo propio de la vejez que se ha manifestado muchísimo en pacientes que presentan dicha afección, como lo es el acortamiento del tiempo. Ahora sí, vamos a la fisiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática. Como lo dije anteriormente, esta se caracteriza por ser una enfermedad que genera cicatrices, endurecimiento y engrosamiento, que esto se debe a depósitos aberrantes de una matriz extracelular, que se le conoce también como una continua remodelación pulmonar o una remodelación pulmonar excesiva. En la primera foto tenemos una imagen de un epitelio alveolar normal que está conformado por los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, por sus capilares y se ve en perfecto estado. La segunda imagen, estamos ante la presencia de una lesión alveolar, una lesión de este epitelio. Entonces ya comienza a haber un daño. En la segunda imagen llega la fibrina, los fibroblastos empiezan a producir toda esta matriz que va a solidificar, endurecer y cicatrizar nuestro epitelio. Y en la última imagen tenemos un cúmulo de matriz extracelular ya predispuesto en lo que va a ser nuestro epitelio. A su vez, en la imagen de al lado tenemos un resumen de lo que corresponde a la patogénesis de la fibrosis pulmonar. Tenemos que los estímulos endógenos o exógenos, anteriormente mencionados como factores de riesgo, bien sea de cualquier tipo que mencionamos, el uso excesivo de algunos fármacos, entre otros factores, van a producirnos una lesión pulmonar. Esta lesión va a generar una cicatrización y se va a producir lo que se conoce como fibrosis pulmonar. Luego tenemos algo correspondiente a vías de activación epigenética. Cabe destacar que para que se produzca el incremento superior de la fibrina, lleguen los fibroblastos y se produzca esta fibrosis pulmonar, necesitamos estimular o se necesita que se estimulen algunas vías que se encuentran normalmente en la membrana basal, en nuestro epitelio, y se encuentra en toda esta zona. Estas vías, entre las más comunes, tenemos algunas que se encuentran remarcadas como PATH1, WANT, TGF-beta, entre otras vías, que van a ser estimuladas, ¿por qué? Por las células dañadas o las células envejecidas, también conocidas como las células que se encuentran en senescencia. Entonces, esto también va a ser uno de los factores que nos va a volver esta enfermedad de tipo progresivo. Como les comenté en un inicio, esta es una enfermedad crónica, pero además es progresiva, es decir, sigue avanzando. Y esto se debe a lo mismo, a que como el daño va a producir senescencia celular y estas vías son activadas por la senescencia celular, la remodelación pulmonar va a continuar en continuo trabajo, va a seguir trabajando, va a seguir cicatrizando las paredes de este epitelio o este epitelio en particular. Entonces aquí tenemos la imagen de una célula senescente estimulando a estas vías PATH1 y lo que va a hacer es que tras ser estimuladas estas vías van a producir una serie de moléculas o factores que veremos acá a continuación. El continuo estimulación, la continua estimulación y lo que mantiene este epitelio activo y senescente, estas lesiones van a favorecer a la liberación de diferentes moléculas. Como vemos, el estímulo, la lesión, va a estimular a las vías o va a lesionar a las células. Estas se vuelven senescentes, se estimulan las vías y se liberan diferentes moléculas como lo son el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de los fibroblastos y factores de crecimiento endoteliales vasculares, que nos va a generar una angiogénesis o producción de capilares más de los que ya están, lo que va a favorecer o aumentar la llegada de más fibroblastos. Y esto es lo que va a favorecer a que esta enfermedad sea progresiva. Acá tenemos el papel que juega la genética y es que durante nuestra vida normal existen muchísimas vías que se cierran de costumbre y piensan que los genes interfieren directamente en dicha afección, ya que se ha denotado en ciertos pacientes que hay una recapitulación de las vías de desarrollo, lo que produce una reacción aberrante de las células epiteliales, liberación
de los mediadores ya anteriormente mencionados y favorece a la acumulación de matriz extracelular, conllevando al remodelamiento del mismo. En la parte de al lado tenemos un pulmón envejecido, bien sea por los factores estimulantes o factores de riesgo anteriormente mencionados como el humo de tabaco, los factores correspondientes a microorganismos como virus, entre otras cosas como las microaspiraciones, que también son un factor predisponente. Hay un envejecimiento prematuro del pulmón, secreción de mediadores y conlleva la acumulación igual de materia extracelular. Y por último tenemos una reprogramación epigenética que corresponde a una curva de retroalimentación positiva que nos va a llegar básicamente a lo mismo que nos ha arrojado estudios anteriores. Cabe destacar que para el 2014 los científicos y las personas encargadas de llevar los estudios de dicha afección vieron aires de esperanza al descubrir ciertos medicamentos que interferían directamente sobre estas vías, impidiendo que fuesen estimuladas y que liberaran todos estos factores que iban a favorecer a la progresión de la formación de lo que es esta matriz extracelular. Sin embargo, meses más tarde, pues las esperanzas bajaron totalmente al determinar que no impedían la estimulación de dichas vías, sino que enlentecían el proceso de estimulación de las mismas. Entonces, el proceso era un poco más lento, sin embargo, esta enfermedad seguía siendo de tipo progresivo. Ya para concluir esta primera parte, tenemos una prueba evidente de que los genes sí pueden ser una de las causas de esta enfermedad y que van por buen camino al seguir estudiando todos estos genes. En la primera imagen de este mapa de calor se muestra una imagen de pacientes cuya patología actual es la fibrosis pulmonar idiopática. En la parte de al lado lo comparamos con una neumonitis por hipersensibilidad y por una neumonía intersticial no específica. Entonces, como vemos, el color morado corresponde a genes apagados. Cada fila y cada columna nos va a representar un gen en específico y una persona en específica. Entonces, como vemos, en la fibrosis pulmonar idiopática vemos una característica y es que hay muchos genes que coinciden entre los pacientes que presentan dicha afección, a diferencia de la neumonía intersticial inespecífica que se asemeja más a lo que es un mosaico, y en la neumonitis por hipersensibilidad que se ve que hay algunos genes que se encuentran activos, otros apagados en dicha secuencia, pero totalmente diferentes a las mismas. Entonces sí podemos apreciar cambios dentro de un mapa de calor para el diagnóstico de dicha afección, es decir, que el diagnóstico puede estar por allí. En la imagen de al lado vemos lo que son algunos biomarcadores que esto van a contribuir en lo que es el diagnóstico y el pronóstico, que veremos más adelante en videos siguientes, en donde nos explicarán un poco sobre el diagnóstico, las manifestaciones clínicas y algunas enfermedades o patologías que pueden terminar en una fibrosis pulmonar.